noches, familia, amigos. Bienvenidos a esta su fórmula antinovelas. Soy Lili Lebrón y les doy la bienvenida, como todos los martes, a este nuestro bloque especial que hoy se extiende, señores, el programa completito con los economonstruos para, debatir tantos temas sociopolíticos y económicos del país. Espero que todos hayan pasado una feliz Navidad, tranquilitos, en familia, en esa burbuja primaria que es la salud y es el amor familiar, y que que este año de tantas pruebas, de tantos desafíos, siga fortaleciendo nuestro espíritu vencedor, que lucha y se defiende y zapatea y logra llegar ante cualquier desafío. Estamos aquí con los economonstruos, como les dije, Héctor Guiliani Curi, nuestro macroeconomista, Rafael Espinal, también, el queridísimo profe, coordinador de la Escuela de Economía del INTEC, el ya líder de del gremio de los economistas a nivel nacional, y una figura de mucha preponderancia, José Alfredo, el hombre está pegado, y por supuesto, José Alfredo Guerrero, nuestro gran consultor libertario, un hombre de principios y de forma. Andamos hoy con ellos analizando, señores, tres temazos. Librecitos así calenticos de horno. La nueva ley pro industria, que es una modificación, ya que el presidente Abinader anunció en el día de ayer. También hablaremos de la estratégica relación entre Estados Unidos y República Dominicana, un asunto ya histórico, y por supuesto los retos del 2021 para la reactivación de la economía. Arrancamos con la nueva ley, señores, de proindustria, que yo la estuve revisando un poco lo que señalaba el presidente Abinader, y quiero que el profesor, que es el que mejor explica, y lo sabemos, todos lo sabemos, nos diga de qué se trata esta ley y cuáles son sus principales objetivos. Bueno, saludos, feliz Navidad a todos, Lili, y a mis amigos los economonstruos, en este último programa de este año ya, 2020. Mira, la ley que acaba de promulgar el presidente es una modificación de una ley anterior, que a su vez modificaba una anterior, que es una ley de incentivos y llamada de incentivo e innovación industrial. En realidad, la ley inicia después que se abre el campo del mercado internacional y la Organización Mundial del Comercio cuestiona el tema de las zonas francas. Entonces se emite una ley de incentivo a la industria local. Específicamente, en principio fue una ley para los textiles, los calzados, y posteriormente se elaboró esa ley, la 542-14, que es una ley de incentivo que otorga ahora el presidente Abinader una extensión por 15 años más. Ahora, ¿qué plantea, en qué aspectos esta ley plantea novedades? Bueno, uno es la devolución de impuestos a las industrias que realizan exportaciones. Esto es esto también viene de lejos, pero nunca ha sido muy efectivo, porque realmente las exportaciones industriales que pagan el ITEVIS o que pagan algunos impuestos locales, al final lo que hacen es exportar impuestos y por tanto pierden competitividad en el mercado internacional. Lo mismo ocurre cuando empresas locales venden a zonas francas, que es como si fuese una exportación, porque las zonas francas se consideran que están fuera del territorio dominicano, como si fueran una isla aparte. Entonces, cuando una industria local le vende a una zona franca, puede descontar el impuesto de las transferencias de bienes industrializados que ha pagado. De modo que no exporte, esos impuestos. Hay otros incentivos a la importación de maquinarias, a la reinversión de utilidades que pueden descontar del impuesto sobre la renta hasta un 50%. O sea que si yo me gano 10 millones de pesos y reinvierto 5 millones, yo puedo descontar un porcentaje del impuesto sobre la renta que debo pagar por mis ganancias. Lo mismo también, si yo contrato consultores internacionales, yo puedo descontar el impuesto sobre la renta que deberían pagar para incentivar, la innovación, la competitividad. Es una ley de incentivo industrial. Puede ser criticada. Antes de criticarla, no vamos a criticarla, vamos a organizar el concepto y a localizarlo, vamos a llamarlo así, en el mapa.
Estamos hablando de una ley que incentiva la industria a nivel de los industriales que manejan maquinarias en un modelo que de alguna manera ya fue probado en el ambiente de la industria manufacturera dominicana, ¿cierto? Eso es correcto. Exacto. Entonces estamos hablando de una exención de 15 años más impositiva para lograr, digamos, seguir estimulando la industria local. Y estamos hablando de estas, digamos, facilidades desde el punto de vista de hasta incluso mis utilidades, si las reinvierto en maquinarias, pues esas utilidades representan una reducción de impuestos para fines de lo que es mi balance con el gobierno, con la DGI o lo que suena, aduanas, lo que fuese. El fin es que bajo ese esquema yo digo, bueno, la prioridad del gobierno es generar empleos, que es la panacea, la solución para, digamos, salir de esta crisis. Entonces, ¿qué impacto tienen estas medidas hacia los industriales de incentivos a este grupo, que de hecho es un grupo poderoso, digamos, económicamente hablando, por lo menos uno lo entiende así? ¿Qué impacto tiene en generar empleos a nivel masivo en el país? Mira, el sector industrial dominicano es un sector bastante rezagado en términos de comparativo con otros sectores, como por ejemplo el sector turístico, el sector financiero. El sector industrial dominicano es un sector hasta cierto punto atrasado en innovación y competitividad. Y esto es lo que esta ley trata de darle algunos incentivos, sobre todo en la parte de innovación para la contratación de consultorías internacionales. Ahora bien, esto dentro del marco del empleo propiamente, el sector industrial es uno de los sectores que más empleos directos genera. Y hay que también considerar que no todo el sector industrial son grandes industrias. Hay muchas pequeñas y medianas industrias que son muy afectadas por los altos impuestos que tienen que pagar cuando realizan, por ejemplo, exportaciones o realizan, por ejemplo, las exportaciones de Haití. Son muchas pequeñas empresas que tienen ese nivel de exportación hacia Haití. Y esas empresas realmente están exportando impuestos indirectos como el ITEVIS. Y es conveniente porque son las empresas que generan empleos directos más rápidamente. Y yo diría que es una política adecuada en un momento en que tenemos incentivo a varios otros sectores, como son el turismo, como son las zonas francas, y que es natural que un sector que genera empleo como la industria también pueda ser protegido. Y de hecho que los industriales, como tú señalabas, están incluidos dentro de las MIPYMES, porque yo entendía, o sea, de hecho que MIPYMES, más que nada, diría yo que el gran punto de dolor de las MIPYMES siempre ha sido el anticipo es el dolor de las MIPYMES. Entonces, en esta medida estamos, no necesariamente, no es una medida fiscal, estamos hablando de medidas de incentivos, pero estamos considerando ese sector industrial dentro de las MIPYMES. ¿Qué dice Héctor sobre el tema? ¿Cómo visualizas tú esta medida en el contexto que estamos viviendo y en función de su impacto en, digamos, de incentivar la economía general? Mira, cuando aprobaron esta ley yo me reí mucho porque una vez vi un video del señor presidente de la República diciendo, creo que lo entrevistaban en un carro, y él hablaba de que él le gustaría hacer una reforma tributaria como la que hizo el presidente Balaguer, donde se bajaron impuestos. Y en realidad está haciendo todo lo contrario. La reforma tributaria, arancelaria y tributaria de 1990-92 lo que hizo fue eliminar todos los incentivos. ¿Y por qué se eliminaron todos los incentivos? Porque eso estaba erosionando la base tributaria. De cada peso que se producía en la economía, se recaudaba menos y menos. Y básicamente lo que hicimos fue eliminarlo todo. Me señalan por aquí, Héctor, solamente para una acotación, que la entrevista fue hecha antes del COVID. Bueno, pero la realidad es que el presidente, lo que está ocurriendo, y yo creo que es lo importante desde el punto de vista de la gente que no quiere más impuestos a la clase media, es que en realidad lo que va a hacer es que el Estado va a recaudar menos por esos conceptos
y los impuestos que dejan recaudar ahí lo va a pagar la clase media. Eso es lo que pasó en los periodos de Balaguer. Mira, lo de la tasa cero era innecesario, eso está en el Código Tributario desde el año 1992. Ahí lo que hay que aplicar, aplicar simplemente la ley. En segundo lugar, la reinversión de beneficios hasta un 50% de sus obligaciones tributarias nunca ha rendido beneficio alguno en sentido de aumento de la capacidad exportadora ni productiva del sector industrial. La ley 299, básicamente, con la reforma tributaria del 90 y 92, fue eliminada porque no rendía ningún fruto y volvemos a cometer el mismo error. El Fondo Monetario, en el último informe, en el artículo 4, critica precisamente la lista de exenciones e incentivos tributarios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al aumentar los incentivos tributarios que el gobierno otorga, entonces van a comenzar a quitar exenciones. ¿Pero qué exenciones van a quitar? Van a quitar las exenciones del ITEVI a los alimentos y la gente va a tener que comenzar a pagar impuestos en los alimentos. A mí me parece que el presidente no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va en lo que se refiere en reforma tributaria. En lugar de construir sobre el Código Tributario del 90-92, los sucesivos gobiernos lo han ido desmantelando a través de la política de exenciones. La exención del ITEVI, el ITEVI, mira, que hay una exención de un 50% de los impuestos del ITEVI que tienen que pagar en sus importaciones. Mira una cosa, el ITEVI es un impuesto que no grava la producción, es un impuesto al consumidor. Que lo que hace, perdona Héctor la emoción, por eso tengo que decirlo, lo que hace el ITEVIS es justamente desincentivar el consumo. Y estamos necesitando un incentivo al consumo para que el mercado fluya, para que haya, digamos, mercado y intercambio de bienes y servicios. Pero fíjate, es un impuesto, tú tienes razón, es un impuesto al consumo, pero fíjate, la razón de la ley es que van a desmontar un poco del ITEVI a las importaciones para incentivar la competitividad. El ITEVI que pagan el sector industrial no aumenta los costos de producción. Es un impuesto que lo paga única y exclusivamente el consumidor. Y el único costo que podría tener para el industrial es el costo de oportunidad del dinero que paga en el momento que hace la importación hasta el momento en que hace la venta del bien. Ese es el único costo y no tiene justificación alguna. Entonces me parece que volvemos a la política de palos a ciegas. Vamos a pasar los micrófonos ahora a José Alfredo para que nos dé su parecer antes de pasar al siguiente bloque con el siguiente tema. José Alfredo, tomando en consideración el criterio tanto de Rafael como de Héctor, ¿cuál es tu ponderación? Lili y compañeros, si fuera tan fácil salir del desarrollo con leyes, nosotros estuviéramos colonizando la luna hace tiempo. O sea, hacer una ley es una garantía de desarrollo. O sea, eso ya lo experimentamos y ya lo comentó Héctor en el año 68. Y todo ese tipo de esquemas no funcionan. La economía la inversión en las economías se hace a través de los precios. Son los precios libres lo que tienen que llevar el emprendimiento a qué es lo mejor que se puede hacer para producir algo que los consumidores acepten. Pero bajo ese esquema, José Alfredo, bajo ese esquema, un incentivo a los industriales implicaría en teoría... No, eso lo que hace es que ya tiene su renta creada, lo que hace es entonces una serie de manipulaciones tributarias. La reinversión de utilidades la van a hacer todos los años, no vayan a cambiar ninguna maquinaria, y aquí pasó muchísimos fraudes fiscales con eso. Lo que pasa es que es muy difícil, no se perseguía, pero ningún país se ha desarrollado en base a simplemente, porque fíjate de lo que estamos haciendo, leyes de incentivo tributario para atacar un sistema tributario que se considera regresivo y que se considera
que no apoya las inversiones. Bueno, pero simplifiquemos el sistema tributario, pongamos las mismas reglas tributarias para todos, bajemos los impuestos, que todo el mundo sea y esté en el mismo sentido. Que se quite el anticipo, tumbemos el anticipo. Yo diría que esa sería una de las mejores medidas. El anticipo, ya lo hablamos aquí, eso es una cosa horrible. El anticipo se puso cuando el gobierno no podía ni siquiera jugar un SAN en una cooperativa. Y entonces lo que hace el anticipo es que la empresa financia al Estado. Pero eso era antes de un Estado que ya emite bonos a 40 años y emite bonos internacionales y soberanos en su propia moneda. O sea, y ahí sigue el anticipo, porque así es que son las cosas. O sea, tú pones una ley que va a ser transitoria, nunca es transitoria, pones un incentivo. Mira, la ley 299, Héctor y Rafael, no fue por 8 años que se dieron los incentivos. Los incentivos tributarios de la ley 299 eran por 8 años y duraron hasta el año 92. Bueno, vámonos a una pausa. La verdad que se siente la pasión de José Alfredo, el libertario, y qué bueno que tenemos voces de verdad que tienen todas las perspectivas y todas son confiables. Vamos a una pausa y regresamos con más del contenido. Vamos a hablar ahora de la relación estratégica de Estados Unidos y República Dominicana, pero por supuesto le daremos 30 segundos de acotación final a los economonstruos sobre cualquier, digamos, cabito suelto que hayamos dejado sobre el tema tan dichoso de la nueva ley, o más bien la modificación de la ley de proindustria. Vamos a una pausa y regresamos de una vez.